Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana, como siempre, acerca de inmigración, como la tenemos aquí. Le vamos a dar las gracias por estar con nosotros. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Muy contenta de estar aquí contigo este domingo. Claro. Para hablar acerca de nuestro tema favorito, el único tema que sé. No, hay muchos temas que sabe, pero esto es muy importante, abogada. Bueno, porque tú sabes que hemos estado recibiendo bastantes preguntas acerca de una visa muy importante, ¿verdad? Así es, la visa U. Sí, porque desafortunadamente nosotros, los inmigrantes particularmente, somos susceptibles a ser víctimas de crímenes y existe esta visa, la visa U, la cual potencialmente puede protegernos temporal o potencialmente permanentemente si ciertas cosas ocurren, no por todos los crímenes y no en todas las jurisdicciones y no permanentemente muchas veces y algunas veces sí, otras veces no, pero en fin de cuentas vamos a tratar de darles a todos esta información con la esperanza de que las personas que han sido víctimas de crimen, que han sido testigos o que sean los padres de víctimas de crímenes, que salgan a hablar acerca de lo que les pasó y busquen ayuda. Hay muchas personas que no tienen ni idea acerca de la visa U. Y hay otros que sí. Por ejemplo, tenemos bastantes preguntas el día de hoy, abogada. Así que no hay que perder mucho tiempo, pero sí queremos que nos dé su número de teléfono y también sus oficinas para que la gente sepa dónde está y a dónde llamarle. Sí, el teléfono es el 678-956-8600, 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana, las cuales también están en la Buford Highway, que es nuestra calle en Atlanta. Y pueden visitarme en mi página web, que está en español, www.hablandoconcarolina.com. Ahí pueden encontrar la información de mi oficina, cómo llamar, y también tengo pues mucha información acerca de este tema y de muchos otros temas de los cuales he escrito por varios años. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Abogada, ¿quién puede recibir la visa U? La visa U es una de las visas más generosas que existen en todo el esquema migratorio y lo puede recibir cualquier persona que califique para ella, que aplique. No importa si la persona esté dentro de los Estados Unidos, si esté fuera de los Estados Unidos, cuál estado legal tenga, si sea mayor de edad, si sea menor de edad, qué impedimentos tenga bajo la ley, que se haya sido deportada, no deportada, una cantidad de perdones impresionantes. O sea, en realidad la visa U es extremadamente generosa. No importa dónde estés, si fuiste víctima de un crimen calificante, el cual ocurrió aquí, tú puedes aplicar para esta visa U sin importar cuál es tu estado. Por ejemplo, cuando habla de crímenes, ¿cuáles son? Entonces, hay una lista de crímenes específicos que son protegidos, pero también adicionalmente a esta lista, la cual les vamos a repasar un poquito, también puede cubrir otros crímenes, las cuales pueden ser crímenes que no están en la lista, pero están relacionados. Por ejemplo, uno de los crímenes en la lista son violencia doméstica. Vamos a decir que tú eres víctima de un crimen de violencia doméstica, pero la persona es arrestada y últimamente se da culpable, pero no de violencia doméstica. Vamos a decir que la persona últimamente, por el buen ejercicio de su abogado o porque el fiscal no prosiguió cargos, los cargos no fueron tirados o los cargos fueron reducidos a conducta desordenada. Aún así, como fue relacionado a un crimen de violencia doméstica, ese crimen puede ser considerado un crimen en el cual tú puedes ser protegido. Otros crímenes pueden ser el ser secuestrado, el contacto sexual abusivo. Atento a cualquier tipo de los crímenes que son en la lista, el ser puesto en una situación donde si no me das dinero, digo esto o pongo esto, conspiración a cometer algún crimen, extorsión, asalto felonio. Por ejemplo, vamos a decir que tú estás en una tienda comprando algo y alguien se mete a la tienda con una pistola. O alguien te quiere robar a mano armada o te quiere robar con un cuchillo. Algún tipo de labor forzosa. También hasta fraude
en contratar a la labor. El Departamento de Labor de los Estados Unidos ha certificado a víctimas que han sido abusadas por sus empleadores. Incesto, cuando hay un abuso sexual dentro de la familia, el ser algún tipo de servitud involuntaria, esclavitud de trabajo. El ser secuestrado es un crimen terrible porque forzosamente te llevan, pero también el ser mantenido en un lugar contra tu voluntad. Obviamente si tratan de matarte, si tratan de obstruir la justicia. Vamos a decir que estás teniendo una pelea con tu pareja y tú quieres llamar al 911 y no lo dejan. Y no te dejan. O vamos a decir que tú llamaste a la policía y tú quieren que tú vayas a testificar, pero te amenazan. No vayas a testificar por X crimen, no importa el tipo de crimen. Sí. Y obstruyen el que tú vayas a testificar amenazándote o diciendo si testificas voy a llamar a la migración o si testificas voy a decir esto de ti. Claro. Ese tipo de obstrucción contra la justicia. Perjurio, si testifican con falsedad contra ti o dicen algo de mentira. Prostitución, violación, asalto sexual, explotación sexual, el traerte para que participes en la esclavitud sexual, la tortura, el tráfico de personas, el tratar de manipular para que tú testifiques de una manera diferente. Cuando una persona te está tratando de llamar tu atención y te busca y te llama y te fastidia y tú llamas a la policía que te deje tranquilo, por ejemplo, ese tipo de cosas y te sigue fastidiando. Ese tipo de cosas puede ser, todas esas cosas pueden ser prohibidas, pueden ser protegidas. Cualquier cosa que ellos hagan para planificar hacer estas cosas, para hacer estas cosas en conjunto a otras personas para hacer estas cosas que puedan ser relacionadas a estas cosas. Entonces, vamos a decir que la persona quiere pararte a ti para que no testifiques y esa persona no te lo dice a ti, pero le pide a otra persona o le paga a otra persona para que te lo diga a ti. Eso también puede calificar. Muy bien, bueno, están escuchando el programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Abogada, aquí tengo una pregunta de una persona que dice, ¿cuánto tiempo tengo para pedir la visa U? Hace 2 años fui víctima de violencia doméstica, pero nunca lo reporté. Ok, entonces eso varía de jurisdicción a jurisdicción, porque hay algo que se llama la ley de limitación o la estatua de limitación. En diferentes jurisdicciones hay un límite cuando la policía puede investigar algún tipo de crimen. Entonces, ciertos crímenes nada más se pueden perseguir en menos de 2 años. Hay otros crímenes donde nada más se pueden perseguir de 7 años. Hay otros crímenes donde no hay un límite y se pueden perseguir cuando sea. Entonces, depende del crimen y depende de dónde tú vives. Pero si no reportó. Exacto. Entonces, pero hay, por ejemplo, si tú en el estado de Georgia fuiste víctima de un asalto sexual el año pasado, por ejemplo, y no lo reportaste, tú todavía puedes reportarlo. Ok. ¿Ok? Claro, el problema con reportar crímenes tarde es la habilidad de la evidencia, de la persona quien te asaltó sexualmente, ese tipo de cosas. Pero el reportar es el primer paso. Tú puedes siempre llamar a la policía y decir, yo no reporté este acoso sexual porque me dio miedo por X razón, pero quiero reportarlo. La policía va a tomar un reporte. Después de eso viene la evidencia. Es posible en ciertos crímenes de que el testimonio de la persona sea suficiente. Es posible que haya otra evidencia que tú no sabes. Tú algunas veces hay personas que hay otras acusaciones. Hay otras evidencias que puedan existir que tú no sabes. Ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo de la policía. Hay otras veces cuando tú vas a reportar un crimen cuando ya es muy tarde. El problema que nosotros vemos es que la persona toma la decisión ellos mismos de decir, ahora es muy tarde, no lo voy a reportar, Claro. No hay evidencia. Desafortunadamente es posible que eso sea la verdad. Pero eso no es una decisión que tú deberías tomar. ¿Sería importante venir con un abogado como usted? Sí, muchas veces eso ayuda. Muchas veces ayuda a saber de antemano si reportarlo va a tener algún tipo de valor. Aunque el propósito de la visa U
no es simplemente para que obtengas papeles. Sí. El papel, el poder obtener beneficio migratorio es una recompensa por participar en el sistema. Punto de la visa U es de que tú participes con las autoridades, así sea la policía, el departamento de labor, etcétera, etcétera, para reportar cuando se te ha hecho un mal, para que la agencia o la autoridad pueda perseguir a la persona, a que la persona sea puesta a cargos, pasado por el sistema, para que no siga haciéndole daño a la sociedad, claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú trabajaste por un empleador por un año y ese empleador no te quiso pagar. Tú le dijiste que te pagara, te debió los últimos 6 meses, te dijo que si tú lo seguías llamando, que iba a llamarte a la inmigración, ¿ok? Y tú decidiste no hacer nada y pasaron 6 meses. Pues si tú te quejas de esto, tú haces esta queja y vamos con el departamento de labor, todavía se puede comprobar eso, todavía se pueden hacer quejas, aunque hayan pasado 6 meses. ¿Verdad? Qué interesante esa información, abogada, porque pasa mucho en nuestra comunidad. Exactamente. Estos crímenes pasan específicamente tanto en nuestra comunidad, no solamente el de trabajar sin ser pagado, el de ser mantenido esclavo en una casa para trabajar sin pago, el ser mantenido esclavo en una casa para prostitución, los casos de violencia doméstica, ese tipo de cosas, ocurre tanto en nuestra comunidad y en la comunidad particularmente de la persona indocumentada, y este fue el motivo por el cual el Congreso creó esta visa. Esta visa no fue creada simplemente porque las personas como yo, que al favor del inmigrante queríamos que fuera creada. Esto fue creado en sociedad con la policía, quien le dijo al Congreso, que le dijo a sus representantes, mira, tenemos un problema muy grande en que los criminales, las personas que están violando la ley, específicamente están buscando a víctimas sin documentos, porque saben que esas son las víctimas que no nos va a llamar. Entonces, mientras estas víctimas tengan miedo de salir al aire y llamarnos y participar y venir a testificar y darnos la evidencia y dejar que tomemos el DNA y participar con un examen de violación, etcétera, estas personas van a seguir siendo un peligro a la comunidad. Y por eso fue que se creó la visa U. Bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini hablando acerca de la visa U, su número de teléfono. Es el 678-956-8600, 678-956-8600. Tengo otra pregunta, dice, si el agresor es indocumentado, ¿todavía soy elegible para aplicar para esta visa? Lo bueno de la visa U es que la visa U no importa si el agresor tiene o no tiene papeles, si es o no es ciudadano, si es mayor de edad o menor de edad, si está muerto, si está vivo, si es una persona que cometió el crimen porque estaba tomado o no estaba tomado, si es una persona que tiene problemas mentales o no. Y no importa si la víctima tiene o no tiene papeles, es menor de edad o es mayor de edad, ¿entiendes? O sea, la visa U es la gran egalidad social, porque la visa U puede olvidarse de todas esas cosas y lo que busca es de que la policía determine si aquí, para hacer justicia, se tiene que proteger a una víctima para poder proteger a la comunidad en general. Muy bien. Bueno, otra dice, ¿se puede aplicar para la residencia permanente una vez que la haya obtenido? Entonces, el proceso de la visa U, desafortunadamente, ahorita es un proceso relativamente largo. Hay un número de visa U limitado. ¿Esto es por la administración que tenemos o es simplemente porque...? La visa U fue creada con un número de visas limitados porque yo no pienso que el Congreso, cuando creó la visa U, entendió el número de víctimas que existía. ¿Por qué? Porque estaban adivinando un número en sombras. ¿Entiendes? Entonces, la policía estaba diciendo, nosotros pensamos que hay un número grande. Y nosotros, los que ayudamos a los inmigrantes, estábamos diciendo, hay un número grande. Sí. Y todo el mundo estaba diciendo, hay un número grande, pero nadie sabía decir ¿qué tan grande? ¿Qué tan grande? Entonces, el Congreso eligió un número, ¿verdad? Pensando, esto es un número saludable, relativamente saludable. Pues resulta ser que ese número ni siquiera llega a los tobillos de la gran necesidad. Claro.
Entonces, tenemos que vivir con una larga línea que se ha acumulado. ¿Por qué? Porque no pasó ni siquiera 2 años de la existencia de la visa U cuando se creó una larguísima línea, la cual significa que si tú aplicas para la visa U hoy en día, van a pasar probablemente 4 años antes de que tú seas aprobado. Toma en cuenta, Gina, de que no todo el mundo que ha sido víctima de un crimen calificante va a poder aplicar para la visa U. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que es víctima de crimen es certificado para ser víctima de crimen, porque eso es una decisión que toma la localidad. Entonces, nada más una fracción, un porcentaje de las víctimas están buscando la visa U. De los que están buscando la visa U, nada más una fracción de ellos es certificado por la policía o por las autoridades. De los que aplican, nada más un porcentaje es aprobado por inmigración. Y aún así tenemos una línea que presentemente es 4 años de retardo. Increíble. Entonces, mientras pasa ese tiempo, ¿tiene alguna protección la persona? No. Es simplemente un número, como cuando uno va en la línea del carnicero, claro, sí. ¿verdad? Esperando que te llamen tu número. Ahora, cuando tu número te llama, tú recibes tu visa U, lo cual es un permiso de trabajo y una protección contra deportación por 4 años. O si estás en el exterior del país, así sea porque estabas en el exterior o porque te fuiste o porque te deportaron, ¿verdad? Es una visa para entrar a los Estados Unidos y es un estado legal por 4 años, ¿ok? Y en esos 4 años tienes permiso de trabajo y tienes protección contra deportación. Antes de que se te expira esos 4 años, después del 3er año, pero antes de que se te expire la visa U, tú entonces puedes aplicar para la residencia, ¿ok? Ahora, no solamente tú, sino tus derivativos, porque lo bueno de la visa U es que la visa U tiene la posibilidad para derivativos. Entonces sí, es un camino definitivamente para la residencia. No es garantizado, porque a pesar de que hay muchos perdones, tú tienes que pedir los perdones y tienen que ser otorgados. Pero es un camino definitivo hacia la residencia para los que últimamente califiquen para la residencia. Usted aquí en sus oficinas ha recibido muchas personas con visa U. ¿Cuál ha sido el resultado? Sí, nosotros manejamos muchísimos casos de visa U. El año pasado probablemente manejamos 50 casos de visa U. Hemos tenido muy buenos resultados con la visa U. Sabemos que las visa U se están poniendo mucho más apretados este año, en parte por el gobierno, por esta administración, quien ha puesto un poquito más de requisitos que la persona demuestre su caso con más fuerza, particularmente los casos de personas quienes no han sido simplemente víctimas de crímenes, sino quienes también tienen récord penal. Pero esto es una visa ideal porque, por ejemplo, si tú has sido deportado múltiples veces, sí, hay casi nada, casi cero, que tú puedes hacer en este país para poder vivir aquí, con la excepción de la visa U. Si llegara a pasarle algo durante ese tiempo. La visa T, que es la visa de personas traficadas, y la visa U te protege. Si tú has cometido un fraude migratorio, has regresado ilegalmente después de una deportación, has tenido diferentes tipos de crímenes, o sea, falsamente te has hecho pasar como ciudadano falsamente. Cosas que generalmente no tienen perdón bajo el sistema migratorio, tienen perdón para obtener la visa U. Entonces, muchas veces, personas que no tienen ningún otro camino, la gran desgracia de su vida, lo cual sería ser víctimas de un crimen, es la gran salvación. Pero para personas quienes ellos mismos han cometido un crimen que le calificaría a otra persona como uno de los crímenes que los protegerían, esas personas van a tener que demostrar con mucha más altura
que se merecen la visa U, la protección bajo la visa U. O sea que si ellos hayan cometido algo hacia Un otra crimen de persona, violencia doméstica, un crimen de asalto, y un luego crimen, reciben ellos... para ellos recibir la protección, ellos van a tener que demostrar muchas más cosas a su favor, incluyendo rehabilitación, incluyendo el impacto de este crimen a su vida, el impacto psicológico, el impacto físico. Entonces, por ejemplo, eres víctima de un crimen, ¿verdad? Llega la policía, dice, vamos a buscarte cuidado médico. Y tú claramente necesitas cuidado médico. Mucha gente dice, no, yo no quiero cuidado médico. ¿Por qué? Porque le da miedo, cualquier cosa. No se rehúse el cuidado médico, Dios mío. El cuidado médico es la evidencia que se necesita para demostrar el daño inmediato que tuvo el crimen en ti, si hubo daño físico. Después de un crimen como los crímenes en esta lista, se busca ayuda psicológica, de consejería, en su iglesia, en donde sea. ¿Por qué? Porque se puede demostrar el daño psicológico y emocional que dejó estos crímenes. Yo no sé si tú alguna vez has sido víctima de un crimen, pero aún así ser víctima de un crimen de robo cuando tú ni siquiera estás en tu casa o ni siquiera estás en tu carro, uno se siente violado, ¿verdad? Te roba la paz y la tranquilidad de una manera inmensa. Se te meten a la casa aun cuando tú no estás ahí. Es difícil regresar a tu casa a dormir. Es difícil sentirte de que tu familia está tranquila, está en paz, que no se va a volver a meter la gente. Pero si tú no buscas la ayuda apropiada, no mantienes los récords, no vas a poder comprobar tu caso. También, la visa U no premia, quiero que lo oigan, pero con mucha intensidad. No te premia si después la policía te llama y te dice, quiero que vengas a testificar, quiero que vengas a identificar a las personas, quiero que vengas a la corte, y tú decides no hacerlo por miedo, no hacerlo y quitar los cargos porque te decidiste contentar con tu pareja. Eso es lo que le iba a preguntar, sí. ¿Qué pasa? Porque estoy segura que muchas personas pueden estar en esa situación donde están con la pareja, ya sea esposo o una persona cercana a ellos, y tienen la posibilidad de recibir esta visa, y hasta sus hijos, pero están entre la espada y la pared, abogada. Es extremadamente triste cuando yo tengo consultas con personas quienes sufrieron violencia, sus hijos fueron abusados sexualmente, sus hijos fueron abusados físicamente por personas en su familia, personas en la familia de su pareja o su expareja, y ellos decidieron no poner cargos, no perseguir cargos, no contestar a la policía, no llamar a la policía, o si la policía arrestó a la persona, retirar cargos, etcétera. Y aquí terminó el asunto peor. O la persona se fue, o ya no está en la vida, o el abuso siguió y después la persona se... En fin de cuentas, no ayudaron a la policía, y ahora la policía, por supuesto, no quiere ayudar a la persona porque por culpa de la persona no pudieron meter al agresor preso, no pusieron ponerle cargos. Yo tuve recientemente una fiscal que se rehusó a certificar a una persona, a pesar de que ellos lograron meter al agresor preso, denegó certificar a la mamá de la persona que fue abusada, porque la mamá trató de retirar los cargos. Cuando vino el tiempo de la corte, rehusó testificar, no quiso que su hija testificara, y la fiscal tuvo que reducir los cargos de abuso sexual, lo cual hubiera causado una sentencia de 25 años contra esta persona, a batería sexual, lo que causó básicamente una sentencia de 6 meses con, creo que fueron 12 meses de probatoria o algo así, a una persona quien ha debido haber encarado una felonía. La fiscal estaba tan furiosa que rehusó y me dijo, me da tanta lástima decirte que no, porque esta víctima, lo que le pasó a ella fue terrible, pero a la mamá casi ni siquiera lo que obtuvimos contra la persona lo pudimos obtener, y rehusó. Entonces, el problema con esto es que si tienen miedo de proseguir o si deciden de no perseguir los cargos,
la probabilidad de que la policía o la fiscalía esté dispuesto a certificarlos es no existente. Y esto es mucho más complicado, Gina, porque cuando una persona vive en una relación abusiva, así sea un hombre o una mujer, parte del abuso es la manipulación emocional. Entonces, eso hace más complicado que la persona esté dispuesta a perseguir cargos. Y la otra parte es el apoyo económico, de que muchas veces si el abusador, por ejemplo, es la persona quien gana el dinero, la víctima, la mamá de la víctima o la víctima o todas las víctimas son dependientes de la persona quien está abusando y se encuentran en una situación donde si llaman a la policía o se apoyan a la policía se quedan sin nada. Muchas veces llamar a la policía significa quedarse sin hogar, tener que vivir con otras personas, irse a buscar servicios a una hóspeda de mujeres abusadas, lo cual es un cambio extremadamente dramático para la vida de una persona. Entonces, pero desafortunadamente para la mayoría de las jurisdicciones, si no todas en Georgia, todas las que yo conozco en Georgia, si la víctima no está dispuesta a ayudar, la policía no certifica. También muchas personas dicen, sí, yo estaba dispuesto a ayudar, pero nunca me llamaron. Y después de investigar resulta ser que la persona cambió de teléfono, cambió de dirección, no llamó a la policía, no se interesó. Y los récords de la policía dicen, sí, nosotros llamamos al testigo, el teléfono estaba desconectado, no supimos cómo contactarnos con él de nuevo y dejamos todo así. O la persona se mudó de una ciudad a la otra y nunca le dijo a la policía. Nada. Exacto. O sea, uno tiene que estar al tanto de su caso. No puede decir como hay mucha gente que dice, bueno, no me llamaron, yo estuve aquí. O sea, no toman responsabilidad. Y lo que no me vas a creer, Gina, es lo que yo más oigo de víctimas de crimen, especialmente de los hombres. Es que yo no podía porque yo tengo que trabajar. Ah, sí. Y yo trabajo Sí. 6 días a la semana, 7 días a la semana, y no podía tomar el tiempo. Y entonces me rompe el corazón porque si hubieran tomado el tiempo, estuviéramos a un camino a la residencia y por no tomar el tiempo estamos en nada. Abogada, es la abogada Carolina Antonini, estamos hablando de la visa U y se nos termina el tiempo. ¡No! Pero quiero que nos deje con algo importante acerca de esto para alguna sugerencia. Sí, entonces muchas veces para poder aplicar para la visa U, se necesita la ayuda de la fiscalía, de la policía, de las autoridades. No todas las jurisdicciones ayudan a poder pedir la visa U. Algunas jurisdicciones son muy buenas con esto, algunas jurisdicciones son muy malas con esto. Si tú eres víctima de un crimen, inmediatamente llama al 911. Inmediatamente haz tu reporte. Inmediatamente, cuando tú haces tu reporte de policía, la policía te va a dar la tarjeta del policía con un número de reporte. En el momento de que te dan eso, tienes que esperar 1 o 2 días a ir a recoger el reporte. Tú vas a ir a recoger ese reporte y tú tienes que buscar un abogado de inmigración. Tienes que venir con un abogado como yo a una consulta a enseñarle el reporte, la tarjeta del policía, el número del reporte. Lo primero que se hace es la evaluación de si ese crimen califica y cuál es la posibilidad de que esa jurisdicción te ayude. Para muchas jurisdicciones, una vez de que la investigación está cerrada, ya no te certifican. Esperar a que todo termine para después venir a hablar con alguien como yo es muy tarde. Por lo tanto, en el momento de que eres víctima de un crimen, primero al 911, guardar todos los documentos, no rehusir a asistencia médica si la necesitas, contactarte con la policía, de inmediato buscar a un abogado migratorio para ver si la visa U es una posibilidad viable y lidiar conjuntamente entre tu abogado migratorio y la policía o la fiscalía la investigación del crimen. Hayan buscado a alguien, hayan encontrado a la persona que te hizo el crimen o no, eso no tiene nada que ver. Algunas jurisdicciones te certifican, aún así ellos no encontraron a la persona quien te hizo el mal. Prestar atención, poder decirle a la policía todo lo que pasó, todo lo que vistes, todo lo que hiciste, para que la policía tenga el sentimiento de que tú en realidad vas a ayudar,
y vas a prestarle a ellos la información que ellos necesitan para poder hacer su trabajo bien. Y de nuevo, hacerlo conjunto a tu abogado migratorio para que tú puedas ser certificado al tiempo que te necesiten. Porque si tratas de ser certificado una vez de que ya no te necesitan, es mucho más difícil obtener esa certificación. Claro, es al momento. Y por supuesto, yo le hablaría a mi abogada favorita, Carolina Antonini, su número de teléfono, y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Es el 678-956-8600, 678-956-8600. Este fue el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con